Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Eh, bueno, creo que ya es hora. Este, déjenme ir entonces aquí, acomodando mi dispositivo para escribir. Bueno, ayer pues obtuvimos, obtuvimos las fórmulas que nos permiten calcular, eh, pues el ángulo entre dos rectas, ¿no? Que dijimos que se iba a medir pues de manera positiva, de siempre seleccionando una recta que fuera la recta L1 y luego pues la siguiente, la que nos quedará, pues, la L2, ¿no? Entonces, la fórmula que obtuvimos ayer, pues es que la tangente de alfa es igual a K2 menos K1 entre 1 más K2, perdón, K1, K2, ¿no? Eso fue lo que obtuvimos ayer, donde K2, K1, pues son las pendientes de L1 y L2, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más voy a concluir la discusión de ayer, faltaba hablar sobre qué pasa, ¿no? Si entonces bueno, eso sí lo puse solamente como pequeño recordatorio. Si L1 y L2 son perpendiculares, pues entonces quiere decir, bueno, que L1 y L2 forman un ángulo recto o de pi medios o de 90 grados. Nosotros usaremos pi medios o 90 grados, no importa, de manera, digamos, indistinta. Y en este caso, pues tenemos que pues la tangente no está definida, ¿no? Entonces, lo que nos quedó, lo que nos quedó es que entonces la pendiente de la recta L1 por la pendiente de la recta L2, pues es menos 1, ¿no? Y lo que hicimos es que, o concluimos, que K1 por K2 es igual a menos 1, o sea, las pendientes son recíprocas si L1 es perpendicular a L2, ¿no? Eso fue lo que obtuvimos ayer. Eh, bueno, fue lo que discutimos ya al final. Y bueno, lo que nos faltó comentar, que ahorita voy a comentar aquí rápidamente, y es lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, una de las rectas sea paralela al eje Y, ¿no? Por ejemplo, y la otra pues no, ¿no? Porque si las dos fueran paralelas al eje Y, pues no tendría sentido, ¿no? Ambas serían paralelas y entonces no formarían algún ángulo, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es el ángulo que formarían, ¿no? Entonces, si alguna de las dos fuera paralela al eje Y, pues entonces sería perpendicular al eje X y el ángulo que consideramos o que queremos saber, pues sería el ángulo que se mide de L1 a L2, perdón, de manera este, positiva, entonces sería este, ¿no? Ajá, entonces, bueno, entonces, pues para este, pues ya tenemos varias información, ¿no? Tendríamos que este es alfa 2, sería el ángulo de inclinación de la recta L2 y pues este ángulo es pi medios, ¿no? Entonces, en este caso, pues solamente podríamos considerar pues lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, pues este sería un ángulo exterior, ¿no? Este ángulo phi que forman. En este caso, ¿no? En un caso que tendríamos, digamos, queriendo representar una situación en general, entonces tendríamos que phi pues es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, que en este caso sería alfa 2 más pi medios, ¿no? Eh, Eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, pues, es aplicarle, ¿no? La tangente a este phi
y entonces nos quedaría igual a la tangente de alfa 2. Sí, Profesor, sí, para una duda, ese pi que tiene es el ángulo exterior al triángulo. sí. Este de aquí, ¿no? Arriba, 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 a la izquierda. Este, Ajá, es el triángulo ajá. exterior. Es ángulo Y, exterior, ajá. y entonces debe medir la suma de los interiores No adyacentes, no adyacentes. ajá. Que sería este. Y bueno, este también es pi medios, ¿no? Pero, ok, sí, perdón, sí, 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 tienes razón, sí, sí, sí. No, ya nada. Ah, ok, Sí, bueno. cierto, cierto, cierto. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tendríamos, no? Bueno, tendríamos esto. Y bueno, aquí lo que podríamos hacer, pues, por ejemplo, considerar que pues, la tangente es el seno, ¿no? Sería seno de alfa más pi medios entre coseno de alfa 2 más pi medios, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos, pues, una fórmula, ¿no? De esa de coseno. Bueno, como que no quería escribir todo, pero como pienso que puede causar ahí un poco de, o a lo mejor no confusión, ¿no? Pero para que quede un poco más claro, entonces tendríamos seno de alfa 2 más pi medios entre coseno de alfa 2 más pi medios, ¿no? Y entonces, por un lado, tenemos que el seno de alfa 2 más pi medios, pues nos quedaría como coseno de pi medios, seno de alfa 2 más seno de pi medios, coseno de alfa 2, ¿no? Y coseno de alfa 2 más pi medios, pues nos quedaría como coseno de pi medios, coseno de alfa 2 menos seno de pi medios, seno de alfa 2, ¿no? Entonces podemos sustituir esos valores, ¿no? Aquí, y nos quedaría entonces coseno de pi medios, seno de alfa 2 más seno de pi medios, coseno de alfa 2, ¿no? Y abajo pues nos quedaría coseno de pi medios, eh, coseno de alfa 2 menos seno de pi medios, seno de alfa 2, ¿no? Bueno, esto lo voy a poner así como un poco aparte. Y entonces el coseno de pi medios pues es cero. Entonces este pues va a ser cero, este también de aquí abajo. Y el seno de pi medios es 1, ¿no? Entonces al final de cuentas esto nos quedaría como coseno de alfa sobre 2 entre seno de alfa sobre 2. Bueno, nos quedaría ahí como nos queda un signo menos, pues nos quedaría menos. Y eso sería igual a menos 1 entre seno de alfa 2 entre coseno de alfa 2. Va a ser igual a 1 menos 1 entre tangente, ¿no? Tangente de alfa 2. ¿Sí? Entonces, pues al final de cuentas nos va a quedar que la tangente de phi pues va a ser igual a 1 menos 1 entre K2, ¿no? Así, digamos, ya obtendríamos pues este resultado, ¿no? Eh, entonces, de esa manera es como vamos a medir si tenemos este caso, ¿no? Que una de las rectas pues es paralela al eje Y y la otra, pues como les digo, no podría ser paralela, ¿no? La otra tendría que forzosamente cortar al eje Y y pues, cortar al eje X. Porque bueno, si no cortara al eje X, o sea que fuera perpendicular también, pues entonces ya vimos que eso, entonces nos quedaría K2 por K1 igual a menos 1, ¿no? Ese caso ya lo vimos. Entonces el que queremos ver es cuando la otra recta pues no es perpendicular, ¿no? Pero que una de las dos pues sí es paralela al eje Y. Bien, entonces tendríamos algo así. Y
pues bueno, así calcularíamos, digamos, en ese caso, el ángulo que formarían, pues esas dos rectas. Bien, ¿qué me falta comentar? Bueno, si las dos rectas son paralelas al eje X, pues entonces las dos, pues van a tener un ángulo de 0 grados, ¿no? Respecto al eje X, ¿no? Y pues ya, ¿no? Sería como que todos los casos, ¿no? Que habría que considerar. Em, Ahora sí, lo siguiente que vamos a ver, pues se conoce como, bueno, necesitamos comentar esta parte, que espero no se les haga muy tediosa o no sé cómo decirlo. Se conoce como ecuación segmentaria de la recta o también ecuación intersecciones, dos intersecciones de la recta. Yo no sé para qué hice esto. Entonces, bueno, vamos a ponerle ecuación segmentaria de la recta, ¿no? Entonces, cada vez vamos haciendo más cosas, ¿no? Aunque como ahorita, por ejemplo, pues aprendimos ya a calcular el ángulo entre dos rectas y ahorita pues vamos a hacer un poco de discusión sobre la recta, ¿no? Cosas que ya vimos, pero que no, en las que entonces no voy a profundizar tanto, ¿no? Entonces, pues vamos a considerar tres casos particulares, ¿no? De la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, teníamos que la ecuación de una recta, pues es ax más by más c igual a 0, en las que no a y b no son 0 simultáneamente, ¿no? Entonces, para que esto sea una recta, no deben de ser 0, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, los tres casos que se llaman, pues bueno, se dice que vamos a considerar la ecuación de la recta de manera incompleta, ¿no? Entonces, digamos el primer caso, que c sea igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, la ecuación de la recta, pues nos quedaría como ax más by igual a 0, ¿no? Entonces, esta nueva ecuación determina una recta, o bueno, esta ecuación determina una recta que pasa por el origen, ¿no? Que pasa por el origen. Y bueno, es fácil darse cuenta que pasa por el origen porque el punto 0,0 pues satisface la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, sería como el primer caso, ¿no? 2, ¿no? Que B sea 0, pero bueno, A distinto de 0, ¿no? No solo para recordarlo, ¿no? Ya sabemos que ninguno de los dos coeficientes A o B tienen que ser 0 simultáneamente, pero bueno, ahí como para ponerlo de recordatorio. Entonces, en este caso, la ecuación 1 nos quedaría como ax más c. Bueno, aquí queda como ax más c igual a 0, ¿no? Entonces, como nosotros ya vimos, ya comentamos, en este caso, la recta, pues es paralela al eje Y, ¿no? Y de hecho, pues nos queda, ay, o está a menos c entre a unidades del eje Y, ¿no? Bien. Ahora, 3, pues que a sea 0, ¿no? Y aquí igual a manera de recordatorio, pues B no es 0, que ya sabemos que no pueden ser 0 simultáneamente, entonces la ecuación nos quedaría como Y igual a menos C entre B, ¿no? Nos quedaría de esa manera, también ya comentamos pues, que es una recta paralela. Ay, es una recta
paralela al eje X, ¿no? Y a menos C entre B unidades del eje X, ¿no? Bien, rápidamente, ¿no? Esos casos pues ya los habíamos comentado, nada más como para que los recordemos. Entonces, bueno, ya que comentamos eso, pues consideremos el caso especial en el que tenemos que A, B y C son todos distintos de 0, ¿no? Todos los coeficientes van a ser distintos de 0. Este es el caso especial que hay que considerar. Entonces, la ecuación AX más BY más C igual a 0, pues se puede reducir, ¿no? Se puede reducir a una forma que es muy útil para resolver problemas de geometría analítica, ¿no? Para resolver problemas eh, de geometría analítica, ¿no? Entonces, la forma en que nos quedaría, bueno, como son todas distintas de 0, todas las constantes, entonces podríamos reescribir esta ecuación em, como menos A entre C menos B entre Y, perdón, menos BC Y, aquí nos quedaría X, igual a 1, ¿no? Simplemente nada más dividiendo todo entre, o sea, paso la C de este lado, me quedaría menos C, luego todo lo divido entre menos C, ¿no? Entonces me quedaría algo así, que al final de cuentas, pues lo puedo ver como X entre menos C entre A, más Y entre menos C entre B, ¿no? Son nada más puras cuentas, ¿no? Que ya no hice para ahorrar ese proceso, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos A igual a menos C entre A y B igual a menos C entre B, o sea, nada más renombramos las constantes, entonces nos va a quedar, la ecuación nos va a quedar como X entre A más Y entre B igual a 1, ¿no? Entonces, a esta vamos a nombrarla como asterisco para estarla utilizando. Entonces, esta ecuación asterisco, pues se llama forma segmentaria. Y ahorita vamos a ver geométricamente pues, qué significa, ¿no? Pues, forma segmentaria de la recta. Bueno, tiene varios nombres, ¿no? O también, bueno, ahorita se los menciono, ¿no? Pero antes vamos a ver qué tiene, pues, un significado geométrico sencillo, ¿no? Geométrico sencillo de interpretar. Entonces, vamos a ver el significado geométrico que tiene, ¿no? Entonces, tenemos que los números A y B son las magnitudes. Y ahorita pues, hago un pequeño ejemplo, ¿no? Para que se note mejor esto. De las magnitudes de los segmentos desde, bueno, lo voy a escribir de esta manera, pero ya con el ejemplo espero que se aclare, ¿no? Desde donde la recta intersecta eh, a los ejes coordenados hasta el origen, ¿no? Hasta el origen. Entonces, bueno, vamos a considerar la imagen, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo, así digamos en general, y ahorita un ejemplo sencillo para ver qué estoy diciendo.
Aquí tenemos el eje X, el eje Y, y digamos que tenemos, bueno, representar una recta, ¿no? Que ahí sea como sea, ¿no? Tratando de representar una ecuación, una recta en general, ¿no? Entonces, supongamos que, pues, esta es la ecuación segmentaria, ¿no? De esta recta. Entonces, lo que quiere decir es que lo que intenté decir en este texto de aquí es que este número A, en realidad, pues, es esta magnitud de aquí, desde el origen hasta donde corta la recta, ¿no? Esto sería A. Magnitudes, cuando digo magnitudes, quiero decir, pues, números que tienen sentido, ¿no? Que pueden ser negativos o positivos. Y este B, pues, va a ser esta magnitud, ¿no? Desde el origen hasta donde corta, pero perdón, pero en el eje Y, ¿no? Ay, en el eje Y, ¿no? Esto sería, este sería B. Entonces, eso es lo que representa, digamos, ¿no? Sería esta magnitud y esta magnitud, ¿no? Si lo quiere ver uno en coordenadas para que quede más claro, pues esto sería, bueno, si lo vemos en coordenadas, sería que en el eje X corta en el punto A, 0, ¿no? Y en el eje Y, pues corta en el punto 0, B, ¿no? Esta recta. Entonces, ver la recta de esta manera, pues nos ayuda a ver rápidamente cuáles serían las intersecciones en el eje X y en el eje Y de la recta, ¿no? Entonces, por esa razón, también esta ecuación, entonces, la ecuación esta, también se le llama forma dos intersecciones, ¿no? De la recta. O también se le llama forma canónica. eh, o también se le llama forma simétrica, ¿no? Entonces tiene varios nombres, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya quedó claro, pero voy a hacer ahí un pequeño ejemplo. Consideremos la recta 3x menos 5y más 15 igual a 0, porque además recuerden que esa forma solamente se puede utilizar si todos los coeficientes son distintos de 0, ¿no? El AX, el A, el B y el C son todos distintos de 0, es solamente en ese caso cuando se puede, pues, utilizar, digamos, esta forma, ¿no? Entonces, hallar su ecuación segmentaria, ¿no? Segmentaria y representarla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, su ecuación segmentaria rápidamente, haciendo cuentas, nos quedaría como X entre menos 5 más Y entre 3 igual a 1, ¿no? Esa sería su forma canónica o su ecuación dos intersecciones o su ecuación segmentaria, ¿no? Entonces, gráficamente, pues nos quedaría así, ¿no? Más o menos. Este es X, este es Y. Entonces, en el X debe cortar en menos 5, ¿no? Supongan que está por ahí. Y en el Y debe cortar en el 3, ¿no? En el 0,3, ¿no? Entonces, por ahí, más o menos, ¿no? Y entonces la recta, pues más o menos debería de pasar entonces así. Bueno, ahí más moviendo, haciendo un punto más grueso ahí para que pase por el menos 5, ¿no? Entonces la magnitud de esta, pues esta es la magnitud. Esto debe de medir 3 y esto pues menos 5, ¿no? Y ya visto en coordenadas, pues nos queda como menos 5, 0, ¿no? Y el otro punto como 0,3. Y ya, ¿no? Digamos. Bueno, ahora sí, es lo que sigue, ¿no? Entonces, en lo que sigue, pues va a ser necesario considerar eh, qué pasa, ¿no? Bueno, nosotros ya vimos cómo calcular el ángulo de dos rectas en el plano. Entonces, vamos a ver qué pasa, pues si tenemos dos rectas en general, ¿no? Entonces,
Así antes de empezar, intuitivamente pueden pasar dos cosas, ¿no? Bueno, déjenme. Dadas dos rectas, L1 y L2 en el plano cartesiano, puede pasar lo siguiente, ¿no? Como que nada más tenemos tres casos posibles, que L1 y L2 se intersecten en un único punto, ¿no? Es como que el caso más que uno más tendría en mente, ¿no? Luego, que la recta L1 y L2 pues sean paralelas. Y bueno, que sean paralelas, digamos que, bueno, se desprendería un subcaso que, bueno, vamos a ponerlo como si fuera otro caso, que pasaría que L1 y L2 coinciden, ¿no? Coinciden. Porque pues eso de que sean paralelas, pues pueden ser paralelas así, ¿no? Que no coincidan, o pueden ser paralelas así, ¿no? Que estén ahí las dos en la misma, que coincidan, ¿no? Esos dos, pues son paralelismo, como que este caso, donde coinciden, pues sería como que un caso particular de esto, de que sean paralelas. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta como si fuera otro caso, ¿no? Para hacer la discusión un poco más formal. Entonces, bueno, ya tenemos la idea, ¿no? La idea es esto, discutir esto, porque esto pues nos va a ser hacer esta discusión nos va a ser de utilidad para lo que sigue, ¿no? Entonces, digamos que la idea pues es sencilla, es fácil eh, imaginarse que se intersecten, que sean paralelas o que coincidan, ¿no? Que como les digo, pues coincidir es como un caso particular de que sean paralelas, pero bueno. Entonces, para formalizar esta discusión, pues vamos a considerar el siguiente sistema, ¿no? AX, A1X más B1Y más C1 igual a 0 y A2X más B2Y más C2 igual a 0, ¿no? Eh, o sea, considerar pues un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Que es, y hacer la discusión sobre este sistema de dos ecuaciones, pues es hacer lo que comenté al principio, ¿no? Entonces, para realizar la discusión, eh, podemos considerar, o bueno, consideremos eh, el determinante, ¿no? El determinante del sistema. Entonces, bueno, como realmente no vamos a utilizar mucho esto, no conviene meternos mucho en determinantes y así, ¿no? Entonces, rápidamente el determinante del sistema, pues es un arreglo, ¿no? Que nosotros metemos lo simbolizamos o lo denotamos así, ¿no? Y esto lo definimos como que va a ser A1 B2 menos A2 B1, ¿no? Así se define el determinante y digamos así se calcula, ¿no? De esta manera. Em, Esto de considerar el determinante es solamente una manera, ¿no? De cómo uno podría intentar, por ejemplo, ver dónde se intersectan estas dos rectas, ¿no? Que tenemos aquí en el sistema, ¿no? Hay muchas formas de determinar, eh, pues, cómo se intersectan o dónde se intersectan estas rectas, las dos rectas que tenemos en el sistema. Pero bueno, una de esas es utilizar el método de determinantes, que bueno, yo no me voy a meter así como a detalle cómo se utiliza, porque pues no es el objetivo. Simplemente el objetivo es hacer la discusión en base al determinante, ¿no? Un poco en base al determinante y un poco en base a otras cosas, ¿no? Entonces, para encontrar, ¿no? Para encontrar la solución del sistema, de este sistema, se emplean las fórmulas que siguen, ¿no?
que voy a poner aquí. Como les digo, hay muchas formas de resolver este sistema, ¿no? Pero nosotros vamos a usar este del determinante, nada más para hacer la discusión. Entonces, B1, B2, o sea, sin meterme en detalles, porque pues sería muy larga la discusión realmente. Y bueno, no es el objetivo, ¿no? Y Y, pues es nada más para que las tengan en mente, ¿no? Cómo se calcularía utilizando el determinante. Incluso creo que este se llama método de Kramer, que incluso en la prepa se ve. Entonces, bueno, nada más como para tenerlo en mente, ¿no? Y entonces así se calcularían las soluciones del sistema, teniendo en cuenta, pues, con determinantes, ¿no? Así lo calcularíamos. Claro, ya. En la práctica, pues uno resuelve el sistema como uno quiera, ¿no? Con cualquier método que uno quiera. Pero entonces, aquí es donde vamos a iniciar la discusión, ¿no? En base a esto, ¿no? Entonces, supongamos, pues, que se tiene que A1, B2 es distinto de B1 a 2, ¿no? O sea, si se dan cuenta, les dije que así se define, ¿no? Que es A1, B1, A2, B2, y eso es A1 por B2 menos A2 por B1, ¿no? Así es como se calcula el determinante, ¿no? Entonces, decir que sean distintos estos, quiere decir que esto, pues, que no sea cero, ¿no? Porque si tuviéramos que A1, B2 fuera igual a B1, A2, pues entonces pasaría que A1, B2 menos A2, B1, pues sería cero, ¿no? Y entonces si fuera cero, pues estos cocientes, bueno, estos denominadores serían cero y entonces no estarían definidos, ¿no? Estos cocientes. Entonces, digamos que estamos comenzando en el caso en el que sí están definidos los cocientes, en el que estos cocientes son distintos de cero, ¿no? Estoy considerando, digamos, este primer caso. Entonces, suponer que son distintos, que esto es distinto de cero, es equivalente a tener que A1 entre A2 pues, es distinto de B1 entre B2, ¿no? Eh, ahora, si pasa esto, si se dan cuenta, aquí lo que estoy considerando son los coeficientes de las rectas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es A1, A2, B1, B2, ¿no? O sea, estoy poniendo que A1, A2 es distinto de B1 entre B2, ¿no? Es lo que estoy considerando. Al final de cuentas, es lo que estoy haciendo. Y esto de considerar los cocientes o lo que forman los cocientes de los coeficientes de la recta es lo que nos va a llevar a compararlas de otra manera eh, o de una manera más explícita, ¿no? Entonces, bueno, estamos teniendo en cuenta que entonces si son diferentes estos, es equivalente a tener que son diferentes estos cocientes. Entonces, en ese caso, los denominadores son distintos de cero y entonces quedan bien definidos, ¿no? Y los denominadores de las fórmulas que dimos, pues quedan bien definidos, o bueno, los cocientes, ¿no? Los cocientes quedan definidos. Y entonces, en este caso, el sistema original, em, en este caso el sistema original, tiene solución única, ¿no? Tiene solución única. Y las rectas, pues se cortan en un único punto, ¿no?
Entonces, ahorita antes de continuar la discusión, ¿qué es lo que ya obtuvimos? Así bajita la mano que ya obtuvimos rápidamente, que si tenemos, por ejemplo, A1X, B1Y más C1 igual a 0 y A2X, B2Y más C2 igual a 0, o sea que tenemos un sistema formado por dos rectas. Ya con eso pequeño o eso poco que discutimos, pasaría que si A1 entre A2 es distinto de B1 entre B2 en general, si esto pasa, entonces ya podemos decir que las rectas se intersectan en un único punto, ¿no? Y que tienen solución única. Nada más con eso poco que ahorita comentamos, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que discutir más casos, ¿no? Los otros dos casos que nos faltan. Entonces, el segundo caso que podemos ver, ¿qué pasaría si A1B2 pues es igual a A2B1, ¿no? Noten que esto es equivalente a tener, pues que A1, A2 sería igual a B1 entre B2, ¿no? Sería equivalente a eso. Y este caso, bueno, este caso lo podemos o lo vamos a dividir en dos, ¿no? Lo podemos dividir a su vez en otros dos, ¿no? Que vamos a nombrar el 2, vamos a decir 2 punto inciso A, que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2, igual o bueno, distinto de C1 entre C2, ¿no? O sea, estamos comparando ya, le agregamos aquí este último término para comparar de una vez los tres coeficientes de las ecuaciones. Y el segundo caso, y bueno, y son totalmente válidos, ¿no? Puede pasar o no puede pasar, ¿no? Por ejemplo, que A1, A2 sea igual a B1 entre B2, esto sí, ¿no? Que desde el principio pues estamos considerando esto, o sea que esto sí, nada más digamos lo que le estamos agregando, pues es esta parte, ¿no? Para este caso y para el otro caso, pues que sean iguales, ¿no? Entonces es totalmente válido, digamos, dividirlo en estos dos casos o subcasos y entonces ahora analizar este caso y analizar este caso, ¿no? Entonces, pues vamos a analizar el caso, caso 2, perdón, el 2, inciso A, ¿no? Que tenemos que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2, distinto de C1 entre C2, ¿no? Entonces, en este caso se tiene, si pasa esto, se tiene que entonces el determinante A1, A2 entre B1, B2, pues sería 0, ¿no? Y entonces, bueno, ese sería 0 y el que queda arriba, que lo vamos a ver aquí en las fórmulas que pusimos, o sea, el de acá abajo se me haría 0, este se me haría 0, y el de acá arriba pues sería distinto de 0, ¿no? En ambos casos sería distinto de 0. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Nos quedaría, y el de arriba, el B1, C1, B2, C2, pues sería distinto de 0, al igual que el otro, ¿no? Entonces en ambos casos nos quedaría algo así, ¿no? X igual a una cosa distinta de 0 entre 0 y Y igual a una cosa distinta de 0 entre 0, ¿no? Nos quedaría de esa manera. Y en este caso, el sistema pues, no tendría solución. Bueno, al menos no tendría, conforme estamos viendo aquí. Entonces, cuando no tiene solución, decimos que es incompatible. Es incompatible.
Y el que no quiere, no tenga solución, o sea, es decir, que no se intersectan, ¿no? Que no se intersectan, porque pues, no tienen solución, quiere decir que no se intersectan. O bueno, o es equivalente, o es decir, pues que si no se intersectan, pues que son paralelas, ¿sí? Que L1 y L2 son paralelas. Ahora, si son paralelas, eh, pueden o no coincidir, ¿no? Pueden o no coincidir, ¿no? Como comentamos, ¿no? Si son paralelas puede ser algo así o puede ser algo así, ¿no? Pueden o no coincidir. Entonces, para responder esta cuestión o para ver esta cuestión, debemos o podemos ver si una recta, pues no es múltiplo de la otra, ¿sí? Aunque sean paralelas, no puede ser que una no sea múltiplo de la otra, o sí, o que sí sea una múltiplo de la otra. Y bueno, ahorita que terminemos de hacer esta discusión en general, pues vamos a ver un ejemplo para ver que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, como estamos en el caso en que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2 y eso es distinto de C1 entre C2, pues entonces podemos suponer que A1 entre A2 pues es igual a una constante, ¿no? Digamos una constante Q, pero como A1 entre A2 es igual a B1 entre B2, pues eso también B1 entre B2 sería igual a la constante Q, pero como estos dos a su vez son diferentes de C1 entre C2, entonces C1 entre C2 pues es distinto de Q, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos, o bueno, considerando esto o teniendo en cuenta esto, tenemos que A1 pues, es igual a Q por A2. También tenemos que B1 pues, es igual a Q por B2. Y bueno, también tenemos que C1 es distinto de Q por C2, ¿no? Tenemos esos casos. Y entonces, bueno, volviendo al sistema original, o bueno, lo voy a poner en otra hoja. En el sistema original que tenemos, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos también hacer operaciones algebraicas, ¿no? Algebraicas. Por ejemplo, podemos sumar la ecuación 1 o restarle a la ecuación 1 la ecuación 2, pero igual o hasta un múltiplo, ¿no? O sea, podemos hacer esta operación, ¿no? Que A1x más B1y más C1 igual a 0, que a esta ecuación le podemos restar menos Q veces la ecuación A2x más B2y más C2 igual a 0, ¿no? Así lo hacemos también todo el tiempo para resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones de este tipo. Y entonces nos va a quedar haciendo cuentas, nos quedaría A1x menos Q A2x más B1y menos Q B2y más C1 menos Q C2 igual a 0, ¿no? Haciendo puras cuentas ahí. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que, bueno, aquí nos queda X por A1 menos Q A2 más Y por B1 menos Q B2 más C1 menos Q C2 igual a 0, ¿no? Pero nosotros tenemos que A1 es igual a Q A2, ¿no? Y B1 pues, es igual a Q B2. Bueno, y ahorita vamos a ver qué pasa
porque tenemos también que C1 es distinto de CQ2, ¿no? Tenemos estas tres cosas. Y entonces, como A1 es igual a QA2, pues entonces este sería 0. Este también sería 0. Y entonces nos va a quedar que C1 menos QC2 es igual a 0. Y entonces llegamos a que C1 pues es igual a QC2, ¿no? Y pues esto es una contradicción, ¿no? Porque nosotros estamos teniendo el caso o estamos considerando el caso en que pasa todo esto y de todo esto tenemos que C1 es distinto de QC2, ¿no? O sea, nosotros tenemos esto y entonces yo estoy obteniendo aquí que C1 es igual a QC2, ¿no? Entonces, esto quiere decir, bueno, aquí lo voy a apuntar en otra hoja. Esto quiere decir que L2 o que, ajá, lo voy a poner así mejor, que la recta A2X más B2Y más C2 igual a 0 no es múltiplo de la recta A1X más B1Y más C1 igual a 0, ¿no? El que hayamos obtenido esa contradicción quiere decir que no son múltiplos, que ninguna recta, esta recta no es múltiplo de esta recta. Entonces, no comparten algún punto, ¿no? Bueno, en realidad pues no comparten ningún punto, más bien no comparten, bueno, sí, así es como debe ser, ¿no? Algún punto en común, es decir, que son paralelas, pero no coinciden, pero no coinciden. Ajá. Ahora, pues ya nada más nos falta analizar el caso 2, inciso B, ¿no? En el que A1 entre B1, pues es igual, perdón, es A1 entre A2 es igual a B1 entre B2 igual a C1 entre C2, ¿no? Noten que en este caso, bueno, como son iguales, podemos suponer que pues son iguales a una constante, ¿no? Que son iguales a una constante, ¿no? A una constante, digamos, W, ¿no? Entonces que W pues es igual a A1 entre A2 igual a B1 entre B2 igual a C1 entre C2, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, pues tenemos entonces que W es igual a, perdón, aquí es que W A2 pues es igual a A1, que W B2 pues es igual a B1 y que W C2 es igual a C1. Ujú. Entonces, pues tomando en cuenta, si quieren aquí otra vez el sistema original, asterisco, pues igual podemos volver a hacer operaciones algebraicas y en este caso, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que A1X más B1Y más C1 es igual a 0 y restarle menos W veces A2X más B2Y más C2 igual a 0 y entonces haciendo estas cuentas, pues vamos a obtener que A1X menos WA2 más B1Y menos WP2
perdón, y aquí me faltó la X, más C1 menos C2 menos WC2, pues es igual a 0. Pero bueno, pues nos queda X por A1 menos WA2 más Y por B1 menos W por B2 más C1 menos W por C2, ¿no? Y todo es 0. Todo es igual a 0, pero pues nosotros tenemos que estos son iguales, ¿no? A1 es igual a WA2, B1 es igual a WB2 y C1 es igual. Entonces esto nos queda como, nos queda 0, ¿no? Todo nos queda como 0. O también lo podemos ver como que A1X más B1Y más C1 pues es igual a W veces A2X más B2Y más C2, ¿no? Nos tenemos de esa forma y pues bueno, es decir, que las ecuaciones son equivalentes, ¿no? Son equivalentes y esto quiere decir que determinan que son una misma recta, ¿no? O que determinan una misma recta. O sea, en este caso son paralelas, pero son la misma, ¿no? Son la misma recta o coinciden, ¿no? Coinciden. Entonces, bueno, pues ya vimos, ¿no? Entonces, todos los casos posibles. Y pues bueno, vamos a ver rápidamente un ejemplo, pues de ahora sí con números, un ejemplo de los tres casos, ¿no? Para que quede más claro. Entonces, consideremos el sistema L1 con la ecuación 3x más 4y y para que vean cómo lo que acabamos de hacer nos va a ayudar bastante a resolver problemas de manera más sencilla y práctica, ¿no? Entonces, consideremos este sistema de ecuaciones. En este caso tenemos, o bueno, tenemos que como 3 medios es distinto de 4 tercios, que lo estamos haciendo, pues dividir los coeficientes de X y los coeficientes de las Y, ¿no? Tal cual, ¿no? Así como están en el sistema y como son diferentes, entonces por lo que vimos, ¿no? Ya podemos concluir, entonces las rectas se cortan en un único punto, ¿no? Se cortan en un único punto. Por la discusión que hicimos, vimos que si pasaba esto, pues se cortan en un único punto. Ahora, digamos, este ejercicio o ejemplo 1, ejemplo 2, ¿no? La recta 2x más 3y más 1 igual a 0 y la recta 2, 4x más 6y más 3 igual a 0, ¿no? Entonces, en este ejercicio se tiene que, pues que 2 cuartos es igual a 3 sextos, pero esto a su vez es diferente de un tercio, ¿no? O sea, tenemos la situación A1 entre A2 igual a B1 entre B2, pero eso es distinto de C1 entre C2, ¿no? Y entonces nosotros en la discusión que hicimos de este caso, vimos que son paralelas, ¿no? Entonces son paralelas, L1 y L2 son paralelas y no coinciden, ¿no? Y no coinciden, o sea, no son equivalentes, no son la misma recta. Y para el tercer ejemplo, consideremos la recta L1, x más y más 1 igual a 0, y la recta L2, 2x más 2y más 2 igual a 0, ¿no? Y es fácil ver, ¿no? Que tenemos aquí que un medio, pues es igual a un medio, igual a un medio, ¿no? Estamos teniendo el caso en que A1 entre A2 es igual a B1 entre B2 igual a C1 entre C2. Y nosotros ya vimos que entonces, en este caso vamos a obtener que entonces L1 y L2 coinciden, ¿no? ¿Sí?
bueno, incluso no es necesario hacer todo, digamos, para este caso, porque pues uno ya desde aquí puede uno ver que pues la de abajo es múltiplo de la de arriba y entonces ver que pues, la misma recta, pero bueno, para no perder la discusión que venimos haciendo, pues veríamos eso, ¿no? Así que, que esto pasa. No sé si tengan alguna duda o comentario de lo que hicimos ahorita, o bueno, alguna duda de alguna otra cosa o comentario. No, profesor, todo claro. Ok. Bueno, oigo entrecortado la respuesta, pero Parece sí, que sí, dijo que no se... No, profe, no hay problema. parece que no. Bueno, lo que hasta ahorita vimos, sí parece sencillo. Bueno, es sencillo realmente, pero nos va a ayudar a entender algo que viene más adelante, que pues tiene que ver con la forma normal de la recta y con encontrar la distancia de un punto a una recta, ¿no? Entonces, esta discusión pues nos va a ayudar a llegar a eso. Em, pues bueno, creo que sí quedaron como 3 minutos, entonces, bueno, pues ya no, ya hasta aquí llegaría por ahorita. Entonces, si no tienen más dudas o comentarios, pues nos vemos mañana. Y pues bueno, que descansen y que tengan una excelente noche. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Que descansen.